Yo les digo el nombre de Bruno Amadio, probablemente no les traiga a la memoria y el inconsciente absolutamente nada. Pero atención, yo les digo que es el autor de una cantidad de cuadros muy famosos que en varios hogares de nuestro país, y qué digo de nuestro país, de todo el mundo, adorna las paredes, no sin un cargamento de historia muy poderosa, que algunos dicen que arrastra una cantidad de mal karma o de malas vibras. Ahí sí que van a saber de qué estoy hablando. Ni más ni menos que el autor del Niño Llorón. Las historias que se tejen alrededor de por qué este cuadro estaría maldito. ¿Puede mostrármelo, por favor, señor Felipe Vidal? Muchas gracias. ¿A qué cámara? Ahí está. ¿A qué cámara? Estamos hablando de este famoso cuadro en cuestión. Que, ojo, pocos saben que este es un cuadro complementario. Este es solo la mitad del cuadro. Así es. Está la otra parte, que es la hermana de este niñito, que a la vuelta lo vamos a mostrar, y de por qué este cuadro está maldito, y por qué parece que es el demonio. ¿Cómo? Y escuchamos que psicofonías reales vinculadas a esta misma historia. Y no es el único cuadro maldito, los hay más. Incluso hasta Dalí habría confesado que detrás de una supuesta imagen cristiana estaría oculto el poder de Satán. Algunos dicen que a eso se le debe también parte de su popularidad y el tremendo talento del pintor surrealista. Entonces, viendo a este pseudo pintor del barroco o del expresionismo romántico, vamos a hablar acerca de la maldición que se yergue sobre este cuadro, sobre otros similares, en la historia completa del cuadro que muy pocos conocen, complementario. Este es solo el 50%. No. Sí, señor. Yo tengo un caso particular. A mí me consta que la Jazz también vivió una mala pasada por esa misma cuadro. ¿Es verdad? A ver, pero cuenta un poquito. Yo le conté a Salfate. No quiero. Yo le conté a Salfate mi historia, pero... Ok. Por favor, préstemelo, amigo mío. ¿Lo ponemos ya, Salfate, o no? No, préstamelo. Bueno, si quiere, es más cómodo mostrarlo allá. Atención. Bruno Amadio comenzó a pintar estos cuadros en la mitad del siglo XX, vale decir del siglo pasado, ¿cierto? Y de pronto comenzó a crear una especie de fenómeno hipnótico. La gente miraba este cuadro y decía, ¡qué lindo! Y cuando se lo iba llevando a casa decía, qué curioso que me haya llamado la atención o que haya querido llevar a la casa una imagen tan triste que como este niño que al parecer la está pasando muy mal, está sufriendo por algo. Sin embargo, algo tiene de encantador, algo tiene como totalmente de seductor en sus ojos, en su mirada, que claramente al estar fijo frente, como quien podría decir, a una cámara que registra, no importa donde uno mire, el niño siempre te está mirando. De hecho, si podemos, esos son uno de las tantas series de cuadros que hizo Amadio, y ahí vamos acercándonos a la hermana de este niño, porque supuestamente este niño fue el que comenzó todo. Este niño está llorando porque al parecer habría asesinado a su hermanita. Casualidad o no, supuestamente el propio Amadio en algún momento se dirigió al respecto y dijo, yo me inspiré en este caso, donde la casualidad, donde la inocencia se mezcla con el crimen y donde la tragedia, aún no del todo comprendido en la mente inocente de un niño, comienza a traspasarse y aumentarse con el paso del tiempo a la medida que él se va haciendo adulto. Exacto, tenemos un video introductorio, pero antes me gustaría hacer el ejercicio, por favor. Quiero que usted me muestre esta cámara fijo y no importa donde usted se mueva, desplácese usted que está viendo el televisor. Donde quiera que usted mire, los ojos de él lo van a mirar fijo, por favor. Usted cámbiese de lado, siempre te va a estar mirando, siempre te va a mirar, te va a devolver la mirada. No te la quita jamás, por ese famoso efecto óptico que Amadio logró desarrollar como ningún otro. Ni siquiera la Mona Lisa de Da Vinci tiene esa capacidad. Sí, señor. Este cuadro, no importa donde tú estés, siempre te va a estar mirando, confrontándote a la cara. Señor director, ¿puede colocar el video introductorio que habla acerca de las pinturas del señor Amadio, por favor? El Sun, periódico sensacionalista de gran difusión, divulgó la idea de que los cuadros estaban malditos. Las casas donde se exhibían eran propensas a incendiarse, pero las imágenes quedaban intactas, tal y como declaró al diario Peter Hall, un oficial de bomberos de Yorkshire. Cientos de lectores escribieron al periódico para contar sus propias experiencias, y se proporcionaron nombres y lugares de los siniestros. Es curioso, porque si esto en algún momento se convirtió en una moda, así todos encontraban esa mezcla de ternura y tragedia que cuando uno mira, aparte que es un cuadro preciosamente pintado en su combinación de colores cálidos, porque mira,
No es necesario saber mucho, basta con un poco de conocimiento básico respecto a composición y colores en diseño para entender que si bien los colores que acompañan estas pinturas son colores café del grupo de los cálidos, vale decir que cuando el espectador los mira tiende a enternecerse o a sentir una cierta, ¿cómo decir?, la seguridad emocional. La temática, por el contrario, habla de ciertas pérdidas, de pena, tristeza y tragedia. ¿Qué es lo que ocurre? Todas aquellas personas que se sintieron doblegados por la moda de tener estas pinturas en sus casas, mira, todos llorando, es una cosa impresionante, es una tragedia que no tiene parangón, comenzaron a colgarla en un lugar estratégico y notorio de la casa. Uno entraba a la casa y lo primero que uno se daba cuenta era esto, que te gustaba y te rechazaba. Fíjense que como nunca, amigos míos, la cantidad de incendios espontáneos sin explicación que ocurrió en casas donde estos cuadros ocurrían, y aquí viene lo genial, en más de un 70%, un living que se incendiaba, sin mayor explicación, como te decía, el cuadro quedaba relativamente intacto, y siempre los ojos, con la lágrima cayendo de estos niños con pena, siempre se mantenía a la vista y paciencia de los restos que lograron ser rescatados de esas casas incendiadas. No solo eso, se dicen que generalmente cuando este cuadro llegaba a un hogar, en pocos meses y antes de un año, por lo general, era reemplazada por la vida que se tomaba de algún pariente cercano o derechamente de alguien quien vivía en esa casa. Pues bien, fíjense que nosotros podemos aportar con varios casos particulares. De hecho, mi señora, mi actual señora, con quien tengo 3 hijos, en su casa tenía al niño llorón. De hecho, tenía los dos. Tenía el de la hermanita. ¿Podemos mostrar a la hermanita que no la hemos identificado correctamente? Que acuérdense, supuestamente este niño llora después de escribir el pintor la tragedia de él que mató a esa hermanita por una casualidad que no está del todo clara. ¿Ok? Bueno, estaba este cuadro en la casa de mi señora y de repente lo empezamos a mirar y descubrí yo espontáneamente algo que después muchos lo dirían. ¿Me lo puede facilitar una vez más? Perdona que lo tenga para el tandeo, pero... A ver, espérese, yo lo voy a buscar. No, tranquilo, sí. Y es que supuestamente la presencia del demonio estaría presente en este cuadro. Miren, uno lo ve así, ¿cierto? Claro. Y se ve de lo más normal. Sin embargo, si es que yo lo inclino así, pareciera que hay una especie de demonio donde está el ojo, la boca. Mire, ¿se puede sacar un poquito el GC? Claro, como un pez gigante. ¿No? Es como una especie de pez gigante, una especie, claro, de demonio, como que tiene como un pico de pájaro o algo así. Claro, es como una gárgola, para ser más exacto, que se lo está tragando, se lo está engullendo absolutamente. De hecho, que han hecho un estudio y que han caído en los mitos de este cuadro. Ahí estamos viendo donde está descolorido el rostro de la derecha, que está inclinado, y arriba está como dibujado los bordes. ¿Te das cuenta? Es como una especie de rostro demoníaco que lo está engullendo. Y es curioso, ¿saben por qué? Porque quienes han hecho un análisis morfológico del cuadro dicen que claramente el niño, proporcionalmente, por muy cabezón que fuera, perdón que lo diga así, sus hombros no están del todo claros en la pintura. Es como si esa no fuera su ropa, es como si ya parte de su cuerpo hubiese sido engullido por esta criatura, y es por eso parte de la maldición que acarrea esta especie de monstruo que se lo está tragando, sería la razón de por cual él está llorando. Pues bien, este cuadro, que estaba en casa de mi señora, comenzó a llegar, y fíjate que era la única casa de departamento del sector que en los inviernos se llovía, sin ninguna explicación. Es como si el agua, siendo que era un tercer piso y todavía había un cuarto más encima, el agua de la lluvia buscaba recovecos imposibles para crear goteras que solamente caían alrededor de este cuadro. Llovía, generalmente se llovía las paredes, se humedecían y caían líneas de agua como diciéndote, por aquí está la cosa. Sin embargo, en el piso de arriba y en el piso de abajo, ningún problema. Generalmente uno cuando está en departamento se siente protegida por arriba, pero en este caso obviamente cae alrededor de este cuadro. Pues bien, no quiero ahondar mucho más porque voy a incomodar a parientes cercanos, pero tragedias y decesos, y quiero llegar hasta ahí, no, por favor no me pregunten, también los hubo. Hubo personas que dejaron de existir y que pararon cuando comenzó a comentarse sobre la presencia de este cuadro y que lo quitaron. Perdón, no solo lo quitaron,
lo quemamos. Incluso tengo entendido, yo no quise preguntar más, mi suegra lo llevó frente a un cura de una iglesia que está al frente ahí cerca de la Villa Frey y le hizo el rito respectivo en donde de alguna manera se le quitó todo el poder que las personas le otorgan cuando lo hacen parte de su hogar. Oye, acá en Twitter hay varias historias, entre ellos Rorro Bulla 1 dice que mi abuela tenía uno de esos cuadros en la casa y me dijo que el gato que tenía en ese momento siempre le gruñía y que un día fue intempestivamente y lo rajó con sus garras. Increíble. Ya yo sé que hay una historia que tiene que ver, que es algo que está muy vinculado a maldiciones, por ejemplo, ustedes han fijado que cuando a alguien le sacan ciertos demonios, y al respecto Cristo y Buda en algún momento de los pasajes religiosos de los libros lo hizo, fíjate que está vinculado con sacar insectos de las personas. Es como que los insectos... ¿Te acordáis? ¿Cómo te acordáis? Tengo una memoria terrible yo, que es mi gran maldición. Y fíjate que eso hacía que como que los demonios lograban adquirir cierta corporeidad, cierto estado físico, y generalmente a través de bichos feos como baratas, gusanos, lograban arrancarse. Por favor, Jazz, escuchamos tu historia, que probablemente es una de las más explícitas e impactantes respecto a este cuadro. A Salfa que en la casa de mi abuela estaba este cuadro y estaba en una pared de cemento, por lo tanto no tenía por dónde... Exacto. haber nada lo puede atravesar. Claro, nada era sólida. Y había un diván abajo donde uno se podía recostar, y un día yo estaba recostada en la tarde durmiendo siesta y me pica algo y hago así y me despierto y miro, oye, estaba llena de gusanos de estos chiquititos que salían detrás del cuadro. Excelente, claro. Oye, mi abuela levanta el cuadro y estaba pero lleno. Y tú era como una matriz de gusanos. Sí, exacto. Pero solamente la parte del cuadro, porque hacia los lados era cemento, ahí había una chimenea, por lo tanto era imposible, o no había madera, no había hoyos, solamente se juntaban los gusanos detrás del cuadro del niño. Heavy. No, Lo botaron. Pero, ¿cachai? Obviamente, ¿Lo botaron? Sí. Obviamente, es como si esto trayera, hiciera físico, hiciera latente el dolor de las familias, que es increíble, que lo acogen. Es como si la maldición del niño fuera, este niño cometió un acto terrible y cualquiera que le dé albergue sufrirá la tragedia, digamos, que lo acompaña originalmente. Opinan las personas. Yo sé que historias de esta abundan. Mira, acá vuelvo a Twitter a través de @apoyoenconserva. Carlos Belli dice, eso es real. Yo soy bombero y he visto casas en que lo único que no se quema es el cuadro. Por favor, espérate, si no estoy hablando por nada. He visto documentales en algún momento. Entrevisté a un par de personas porque no costaba nada. Cada 5 casas, una de estas tenía este cuadro. Y ocurrió lo mismo. Los incendios también. Otra historia que nos cuentan acá era que, a través del Twitter, que este niño habría muerto en un incendio en un orfanato. Claro, posterior a la hermana, claro, y que se incendió. Y por lo tanto, el fuego sería que lo anda persiguiendo como parte de un acto purificador, o anda a saber tú qué, pero obviamente las casas, como dice aquí el propio bombero, se incendia. Un bombero con mucho respeto y esto eran dibujos que estaban en pintura. Está bien, pero estaban como croquis. Exacto. Y uno los mandaba a marcar. Y eran muy típicos de la década del 80, donde estaban en distintas ferias. Exacto. En ferias itinerantes, digamos, de fruta y verdura. Y por eso es que se hicieron tan conocidos, tan famosos, y muchísima gente lo tenía. Si tú no lo tenías en tu casa, un cuadro de este niño, tenías siempre algún conocido, algún pariente que sí lo tenía. Ahora, no deja de llamar la atención que te digo que es curioso de por qué alguien quisiera tener esto en su casa. Porque no es... A ver, está perfectamente y preciosamente dibujado. Porque es como tierno, tiene mirada de pena. Claro, pero sin embargo no es algo agradable, no es algo que uno quisiera ver. No, un niño triste. ¿Te das cuenta? Un niño triste que claramente está completamente desgarrado. Esto es el dibujo, esto es la expresión, esta es la representación máxima del desamparo. Qué loco. Absolutamente. Sin embargo, uno lo adoptaba casi como que este cuadro despierta en ti una especie como de ternura, de compasión y ternura. Es como, yo voy a hacer algo por este niño, sin saber que lo que estaba haciendo claramente, así como en las leyes vampíricas, es permitir que a tu casa entrara el mal por la puerta ancha. Y él comenzaba a operar, digamos, con toda la maldición que lo arrastraba. Y es curioso, fíjate que algunos dicen que es a veces el poder colectivo de la mente que es el que arrastra y que permite la capacidad de que estas cosas ocurran cuando todos creen mucho en algo. Sin embargo, fíjate que fue, según cuenta la leyenda, que estadísticamente y de forma independiente, que la gente comenzó a atar los cabos luego de que ocurriera tan seguido este asunto de los incendios.